Lo que estás viendo en pantalla no es una escultura, ni una obra de arte creada por el hombre. Es, según la ciencia médica, un trozo de corazón humano que sigue vivo después de siglos. Pero lo más inquietante no es eso. Lo más aterrador para los escépticos es que este tejido, analizado en laboratorios de máxima seguridad, pertenece a un hombre que murió en agonía, y cuya sangre es exactamente la misma en todos los rincones del mundo. ¿Es posible que la ciencia moderna haya tropezado por accidente con la prueba física de la existencia de Dios? Hoy vamos a abrir 3 expedientes que la ciencia oficial ha intentado explicar sin éxito. Viajaremos desde la Italia del siglo VIII, pasaremos por un laboratorio forense en Buenos Aires bajo la mirada del futuro Papa Francisco, hasta llegar a un fenómeno sangriento en México que desafía toda lógica biológica. Quédate hasta el final, porque cuando crucemos los datos de estos 3 milagros, descubrirás un patrón genético que la humanidad no debería conocer. Un código oculto en el tipo de sangre que podría cambiar lo que crees sobre la vida y la muerte. Bienvenido a un viaje por los milagros eucarísticos que la ciencia no pudo refutar. Nuestra historia comienza en una pequeña iglesia de piedra en el corazón de Italia, en el año 700. Imaginen por un momento el silencio de un monasterio antiguo, donde el aire huele a incienso y cera de vela. Allí, un monje de la Orden de San Basilio, un hombre profundamente culto pero atormentado, se preparaba para celebrar la misa. Este monje no era un fanático, era un buscador de la verdad. Y esa mañana su mente estaba librando una batalla feroz. Mientras sostenía el pan y el vino, una pregunta punzante golpeaba su conciencia. ¿Es esto realmente el cuerpo y la sangre de Cristo o es solo un símbolo vacío? Sus manos temblaban. La duda, ese veneno silencioso que a veces ataca incluso a los más devotos, lo había paralizado. No era una duda pasajera, era una crisis de fe que amenazaba con derrumbar su vocación. El monje comenzó a pronunciar las palabras de la consagración con voz entrecortada, casi esperando que algo, cualquier cosa, le devolviera la certeza que había perdido. Entonces ocurrió lo imposible. En el preciso instante en que el monje terminó de pronunciar las palabras sagradas, la física de nuestro mundo se detuvo por un segundo. Ante sus propios ojos y frente a una congregación que quedó sumida en un silencio sepulcral, la hostia de pan blanco no solo cambió de sustancia, sino de apariencia física. El pan comenzó a contraerse, a tornarse rojizo y fibroso. No era una mancha de sangre sobre el pan. Era el pan mismo convirtiéndose en un tejido de carne viva, circular, con bordes irregulares y una textura que ningún panadero podría replicar. Pero el prodigio no se detuvo ahí. El vino contenido en el cáliz de plata comenzó a burbujear levemente, espesándose, cambiando su color ámbar por un rojo profundo, denso y brillante. Al cabo de unos segundos, el vino se había transformado en 5 coágulos de sangre real, de formas y tamaños distintos. El monje, con lágrimas corriendo por sus mejillas y las manos aún extendidas, cayó de rodillas. El terror inicial se transformó en un asombro místico. El templo, antes silencioso, se llenó de susurros de pánico y maravilla. Lo que el monje sostenía ya no era una oblea de harina y agua. Era, biológicamente, una pieza de un corazón que latía por fe, pero que ahora se manifestaba ante la vista humana. Pasaron más de 1000 años. El mundo cambió, los imperios cayeron y la ciencia nació para cuestionarlo todo. En 1970, la Iglesia tomó una decisión audaz: permitir que la ciencia moderna examinara esos restos antiguos. El doctor Odoardo Linoli, un eminente profesor de anatomía y patología, entró en el santuario con el escepticismo propio de un hombre de ciencia. Lo que encontró lo dejó mudo. Al colocar las muestras bajo el microscopio, no halló rastro de conservantes, ni resinas, ni sales. Halló vida preservada en el tiempo. El análisis forense reveló que la hostia no era simplemente carne, sino tejido miocárdico, específicamente del ventrículo izquierdo.
Estamos hablando de la parte del corazón que bombea la sangre y da la vida. Un tejido que, bajo condiciones normales, se desintegra en pocos días tras la muerte. Pero los resultados de la sangre fueron aún más perturbadores. El análisis inmunológico confirmó que se trata de sangre humana real, del grupo AB. Lo increíble es que, aunque han pasado 13 siglos, las proteínas en la sangre se encuentran en proporciones idénticas a las de una persona viva. No hay explicación biológica para que este tejido no sea hoy solo polvo. El doctor Linoli concluyó su informe con una frase que resonó en toda la comunidad científica. La ciencia ante este fenómeno tiene que detenerse y callar. Pero aquí es donde este caso deja de ser un evento aislado y se convierte en un rompecabezas global. Si el anciano fuera el único, podríamos hablar de una anomalía estadística. Pero, ¿qué sucede cuando cruzamos estos datos con los otros milagros que analizaremos hoy? La conexión es escalofriante. En Buenos Aires, en 1996, y en México, en 2006, la ciencia volvió a encontrar el mismo grupo sanguíneo, AB. Volvió a encontrar el mismo tejido, miocardio herido. Hay un detalle que los expertos forenses notaron y que te helará la sangre. En todas las muestras, la sangre presenta una presencia masiva de glóbulos blancos. En medicina forense, esto solo significa una cosa. En el momento en que se tomó la muestra, el corazón estaba vivo y bajo un estrés traumático extremo. Es como si el tiempo se hubiera congelado en el instante preciso de un sacrificio. Estamos ante una firma genética que se repite a través de los siglos y los continentes. Una firma que parece decirnos que el hombre que murió en una cruz hace 2000 años sigue dejando su rastro biológico en cada altar del mundo. Damos un salto en el tiempo y el espacio. Estamos en 1996, en la vibrante y cosmopolita Buenos Aires. En la parroquia de Santa María, después de una misa de tarde, ocurre algo mundano pero prohibido. Una hostia consagrada es hallada tirada en el suelo, en la base de un candelero. Siguiendo el protocolo eclesiástico para estos casos, el sacerdote la coloca en un recipiente con agua para que se disuelva y la guarda en el sagrario. Lo que debía ser un proceso de desintegración natural de pocos días se convirtió en el inicio de un expediente que llegaría hasta el Vaticano. 8 días después, al abrir el sagrario, el sacerdote quedó paralizado. La hostia no se había disuelto. En su lugar, el agua estaba teñida de un rojo intenso y en el fondo reposaba un trozo de carne viva, de aspecto esponjoso y sangriento. El entonces obispo auxiliar, un hombre llamado Jorge Mario Bergoglio, a quien hoy el mundo conoce como el Papa Francisco, ordenó que se tomaran fotografías profesionales. Las imágenes mostraron que la hostia se había transformado en un fragmento de tejido muscular que parecía haber sido arrancado recientemente de un ser vivo. Aquí es donde el caso de Buenos Aires se vuelve único. En 1999, las muestras fueron enviadas a Nueva York para ser analizadas por uno de los cardiólogos forenses más prestigiosos del mundo, el Dr. Frederick Zugibe. Pero hubo un detalle crucial. Al Dr. Zugibe nunca se le dijo qué estaba analizando. Él creía que estaba trabajando en un caso criminal de la policía. Su reporte fue devastador. La muestra analizada es un fragmento del músculo cardíaco, del ventrículo izquierdo, de una persona que ha sufrido un trauma severo. Cuando se le reveló que esa muestra provenía de una oblea de pan sumergida en agua 3 años antes, el doctor casi pierde el aliento. Sus palabras fueron: ¿cómo es posible que existan glóbulos blancos vivos en este tejido? Los leucocitos solo están presentes si el corazón está latiendo en el momento de la extracción o si el cuerpo ha muerto hace apenas unos minutos. El tejido estaba vivo bajo el microscopio, desafiando 3 años de supuesta descomposición. Al comparar los resultados de Nueva York con los del anciano en Italia, los científicos descubrieron la coincidencia imposible. Grupo sanguíneo AB, el mismo tipo de sangre. El mismo tejido, la misma respuesta traumática.
Es como si el paciente de Buenos Aires y el del anciano fueran la misma persona, separados por 1200 años de historia. Viajamos ahora a las montañas de Guerrero, México. Octubre de 2006. Durante un retiro espiritual masivo, cientos de personas se preparaban para la comunión. Una religiosa distribuía las hostias cuando, de repente, se detuvo en seco. Su mano comenzó a temblar. Miró la hostia que sostenía y soltó un grito contenido. No era una mancha externa. Del centro mismo de la hostia blanca comenzó a brotar una sustancia rojiza que se extendía rápidamente hacia los bordes, como si una herida invisible se hubiera abierto en el pan. A diferencia de otros casos donde la transformación ocurre en privado, en Tixla hubo cientos de testigos. Vieron cómo el líquido rojo, espeso y brillante emanaba desde el interior. El fenómeno fue tan impactante que el obispo local ordenó una investigación científica inmediata, sellando la muestra para que no pudiera ser manipulada. El doctor Ricardo Castañón, el mismo que investigó el caso de Buenos Aires, lideró el estudio. Lo que encontró en México fue la pieza final del rompecabezas. Los análisis determinaron que la sangre era humana, pero con una característica aterradora. La sangre era fresca. A pesar de que la muestra fue analizada meses después, la sangre se comportaba como si acabara de salir de una vena. No estaba coagulada de manera convencional, y al analizar el ADN ocurrió lo más extraño de todo. Los laboratorios informaron que, aunque el ADN era claramente humano, no se podía obtener un perfil genético completo. Era como si la fuente de esa vida fuera incognoscible para nuestra tecnología actual. Nuevamente la tipología AB apareció en los resultados. 3 países, 3 épocas, pero un mismo veredicto biológico. En Tixla, el análisis confirmó que la sangre emanó desde dentro hacia afuera, descartando cualquier posibilidad de que alguien hubiera vertido sangre sobre la hostia. Estamos ante una firma biológica que se manifiesta en el grupo AB, el receptor universal, aquel que puede recibir sangre de todos. Una metáfora científica perfecta para lo que la Iglesia ha enseñado durante siglos, que este es el corazón que recibe y abraza a toda la humanidad. Pero hay un último expediente que debemos abrir para entender la magnitud de lo que estamos presenciando. Si viajamos a Turín, Italia, encontramos la sábana santa, el lienzo que, según la tradición, envolvió el cuerpo de Jesús tras la crucifixión. Durante décadas, científicos de la NASA y expertos en microtrazas han analizado las manchas de sangre en esa tela. ¿Saben qué grupo sanguíneo encontraron? Exactamente el mismo. Tipo AB. Piensen en las probabilidades matemáticas de esto. Un milagro en el siglo VIII en Italia. Una hostia que sangra en 1996 en Argentina. Una manifestación en 2006 en México y una tela funeraria de hace 2000 años. Todos comparten la misma firma biológica. El tipo AB es conocido como el receptor universal. Es la única sangre que puede recibir a todas las demás sin morir. En términos espirituales, la ciencia parece estar confirmando una metáfora perfecta. Un corazón que acoge a toda la humanidad, sin importar su origen. Pero hay algo que todavía quita el sueño a los investigadores. En los 3 milagros eucarísticos que hemos analizado, el ADN presenta una anomalía que desafía la genética. Los laboratorios han reportado que, aunque la sangre es humana, es imposible obtener un perfil genético completo de 22 marcadores. Es como si la muestra estuviera viva, pero no perteneciera a un árbol genealógico terrenal. En el milagro de Tixla, los glóbulos blancos y las células del corazón estaban activos, como si estuvieran en pleno combate por la vida. ¿Cómo puede un tejido de hace siglos o una hostia sumergida en agua por años mostrar signos de vitalidad celular? La ciencia oficial no tiene una respuesta. La fe, en cambio, tiene una palabra: resurrección. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si estos milagros son reales. La verdadera pregunta es, ¿por qué están ocurriendo ahora con más frecuencia que nunca?
Parece que en una era de escepticismo extremo, donde solo creemos en lo que podemos ver bajo un microscopio, el cielo ha decidido jugar con nuestras propias reglas. Dios parece estar dejando rastros de su ADN en los laboratorios para recordarnos que el misterio no es algo del pasado, sino algo que late hoy mismo en cada altar. Si la ciencia ya no puede callar, quizás sea momento de que nosotros empecemos a escuchar. Estos tres corazones que laten al unísono a través de los siglos son un recordatorio de que, incluso en el dolor más extremo, como el que mostró el doctor Sugibe en sus análisis, hay una vida que se niega a morir. Si este viaje por la frontera entre la ciencia y la fe te ha hecho cuestionar lo que dabas por sentado, te invito a que compartas este video. La verdad no teme a la luz, ni al microscopio. ¿Crees que estos hallazgos son la prueba definitiva que el mundo esperaba, o piensas que la ciencia aún encontrará una explicación natural? Déjame tu opinión en los comentarios. Los leo todos. No olvides suscribirte y activar la campana para no perderte nuestro próximo expediente.